Hoy estamos ya día 61 de lectura de este libro. Ahora entramos al capítulo 16, la escolarización de las emociones. Recuerden, el libro es de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien, mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico, terapeuta en emociones, ¿no? Las emociones son básicas del ser humano: alegría, tristeza, miedo, asco y sorpresa. Tristeza también lo dije, ¿no? Miedo, ¿ya? Ira, esas son las 6 emociones básicas del ser humano. ¿Qué tal? Buenos días, Ciel, muy buenos días, Morales, Milú, Carlos, Aide, muy buenos días, bienvenidos a esta lectura donde vamos a ya empezar. Estamos conectados en Facebook, en TikTok, también se queda grabada en YouTube. ¿Están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, dice 16, capítulo 16, la escolarización de las emociones, ¿no? Me puedes acompañar quizás alistándote, ¿no? Otros trabajos. Hoy también es feriado, ¿no? Soy feriado, mañana feriado. Otros quizás no están yendo al trabajo, otros quizás sí. Entonces puedes acompañar, de repente toman tu desayuno. ¿Mm? Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Darren, buenos días. Bien, vamos a empezar. Erika, ¿qué tal? Dice, la principal esperanza de una nación descansa en la adecuada educación de su infancia. Anderson, ¿qué tal? Buenos días. ¿No? A lo largo de las lecturas de este libro, siempre ha hablado de las emociones, ¿no? El libro es de inteligencia emocional. Y siempre estamos nosotros viviendo, pasando, ¿no? Lo que son las emociones. Todo el rato estamos experimentando las emociones, ¿no? Viviéndolas, expresando. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Melina, Frank, buenos días. Porque ¿quién no está feliz? ¿Quién no está triste? ¿Quién no ha pasado esa ira también, ¿no? Sentir ira por algo, ya algo que has sentido injusticia. La ira es esa. La tristeza es cuando algo has perdido o alguien, ya. Entonces, asco es cuando tú no aceptas algo, ¿no? Quizás una relación donde papá o mamá tenga otra pareja, o tú, ¿no? De repente alguien no te gusta y está con otra persona, entonces te da asco esta relación, o sea, no aceptas ese asco. ¿Ya? Sorpresa es algo inesperado, pues, ¿no? Inesperado, son emociones, recuerden, ¿no? Entonces, siempre estamos en eso. Y el que no sabe manejar sus emociones, por eso se llama inteligencia emocional, ¿no? Que no sabe gestionarlas, ¿no? Entonces, vive las consecuencias de esto, porque tiene sus consecuencias. Yo como terapeuta en biodescodificación, ¿no? Toda esa base de emociones, alguna enfermedad, algún malestar, algún dolor en el cuerpo que está expresando. Lo que tú callas, lo que no estás expresando, tu cuerpo lo expresa, ¿no? Imagínate, estás con mucha ira, mucha rabia, algo de incómodo, te molestó, quizás vas a sentir, a veces tan fuertes que no aceptar, entonces vas a tener incluso náuseas, vómito, diarrea, todo ello. Estás tú quizás comiendo ahí tranquilamente, te llaman y te interesa algo que no aceptas, que te llena mucha cólera, rabia, ¿no? Y el cerebro que va a interpretar, que el que estás comiendo, esa comida, te hace daño. Entonces, por eso dicen, no, hay que expulsar esto. Por lo tanto, vas a vomitar o se te va a soltar el estómago y vas a estar ahí hasta que soluciones esto. Ese es gestionar, no solo el que tú aceptas que, bueno, por algo que estás renegando, tú ya sueltas eso, ese es ya, aceptas la situación, ¿no? Entonces ya ahí recién se te va a calmar, cuando aceptas. Pero si no aceptas y sigues con esa rabia, cólera, vas a seguir yendo quizás al baño, vas a seguir quizás vomitando, todo hasta te puedes deshidratar incluso, ¿no? Porque sigues con esa. El cerebro lo interpreta de que sigue, pues, ¿no? El alimento haciéndote daño. Por eso hay que vaciar todo, dice. Es así. Es inconsciente eso, ¿no? Ya. Entonces,
vamos a ver, ¿no? Todo se basa también como dice acá, ¿no? En la adecuada educación de su infancia. Todo tiene que ver también con él. Bien, ¿eso quién lo dice? Erasmo. Bien, dice, en un extraño modo de pasar lista a los 15 alumnos de quinto curso, ¿no? De quinto curso que se hallan sentados en el suelo con las piernas cruzadas al estilo indio, ya que cuando el maestro les nombra en voz alta, no responden con la habitual presente, sino lo hacen con un número en el que uno significa deprimido y 10 muy animado. Mira, o sea, de la escala, ¿no? Del 1 al 10. Por eso muy deprimido es 1 y 10 es muy animado. ¿Ya? Indicativo de su estado de ánimo. Hoy, por cierto, los ánimos parecen estar muy elevados. Entonces estaría un 9, un 10, ¿no? Ya, como te dijera, ¿no? Si llamamos, por ejemplo, Erika, entonces ella podría responder de acuerdo a cómo se siente, ¿no? Si está muy feliz, muy contenta, o puede que esté triste, entonces de acuerdo no le consideren dónde, ¿no? ¿En qué escala está? Responde así. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Jessica, 10. Hoy es viernes y estoy contenta, dice. Patrick, 9. Excitado y un poco nervioso. Nicole, Nicole, 10. Tranquila y contenta. Si responden. No, no, en vez de decir presente, ¿ya? Estamos en una clase de Self-Essence en Nueva Learning Center, la antigua mansión familiar de los Crockett. Dice la dinastía fundadora de uno de los bancos de más solera de San Francisco. El edificio, que parece una producción a escala del teatro de la Ópera de San Francisco, alberga una escuela privada que imparte que los podríamos dominar un curso modelo de inteligencia emocional. El tema fundamental del programa de Self-Essence son los sentimientos, tanto los propios como aquellos otros que tienen que ver con el mundo de las relaciones. Este tema, francamente soslayado en casi todas las demás escuelas de los Estados Unidos, obliga, por su misma naturaleza, a que tanto maestro como discípulos focalicen su atención en el entramado mismo de la vida emocional del niño. La estrategia seguida consiste en convertirse las tensiones y los problemas cotidianos en el tema del día. De este modo, los maestros hablan de problemas reales, sentirse ofendido, sentirse rechazado, la envidia, los altercados que podrían terminar transformándose en peleas en el patio de recreo, etc. Como dice Karen Stone, MC Con, directora de Nueva Learning Center y creadora del programa de Self-Essence, el aprendizaje no sucede como algo aislado de los sentimientos de los niños. De hecho, la alfabetización emocional es tan importante como el aprendizaje de las matemáticas o la lectura. ¿Se dan cuenta? Muchos, ¿no? En la escuela, dice, los primeros cursos, como se dice, ¿no? Puede ser comunicación, matemático, lenguaje o razonamiento, también se puede decir, ¿no? Es lo primero que dicen, lo básico, lo esencial, dicen, para la vida, qué sé yo. Pero también es la inteligencia emocional, ¿no? Es muy importante, porque al inicio del libro, ¿no? De la lectura que estuvimos leyendo, decía, muchos pueden tener un coeficiente intelectual alto, ¿ya?
Muchos dicen, ¿no?, que con ese coeficiente intelectual alto pueden salir en la vida adelante, ellos van a tener más triunfos en la vida, ¿no? Que van a estar en mejores lugares, quizás. Pero no es simplemente eso. No es asegurado del que tenga el coeficiente intelectual alto. No es seguro eso. ¿Cuál les va a garantizar también? O sea, no. Las personas que se relacionan con las demás personas, que pueden llevarse bien el trabajo con sus compañeros, relaciones con la familia, ¿no? Hasta la misma calle, la misma, ¿no? Al día a día, porque imagínate, están viajando en autobús, algún percance hay y si no estás gestionando tus emociones bien, inteligencia emocional, alguien te choca y te vas a incomodar, vas a terminar discutiendo. ¿O no han visto eso en el autobús? Sí se ha visto, ¿no? Hasta a veces se llegan a meter la mano, tanto así. Ahí se ve también con los choferes, ¿no? Pasa eso. Entonces, es importante también, ¿no? Lo que es gestionar tus emociones, ¿ya? Inteligencia emocional, ¿no? Muchos se dejan llevar por la ira y no controlan esas emociones. Puede ser muy inteligente, pero si no está controlando sus emociones, puede, ¿no? En un trabajo, imagínate, puede ser mejor de repente, ¿no? El buen colaborador o empleado quizás en el trabajo, pero si se llevó mal, por decir, con el jefe, imagínate, te despiden, ¿no? Intercambio o algo, dice, no puede ser muy exigente quizás el jefe y tú reacciones de otra manera y vas a terminar perdiendo el trabajo, es así. Entonces es importante la inteligencia emocional, ¿ya? Importante, así como dice, ¿no? Matemática, lenguaje, entonces también esto, lo que es manejar tus emociones, aprender a frustrarse, o sea, la frustración, manejar esa frustración, ¿no? Manejar esa ira, esa cólera, de ahí también tu tristeza. Muchos se tumban, ¿no? Y no salen, no quieren levantarse. Es más, lo mandan como decir, a ayudar a todos y no importa. Imagínate si estás trabajando, puedes perder el trabajo incluso, ¿ves? Entonces, no todo es para siempre, como se dice, ¿no? Ninguna emoción va a depender de ti, ¿no? A soltar eso, a aprender a aceptar que sí, la vida continúa, ¿no? Sin él o sin ella. A veces pasa, ¿no? Por mujeres, por varones, se echan a perder, incluso a ingerir alcohol, ¿no? Y mucho les dificulta, pues, ¿no? En su vida. Ya, es un retraso bastante. Continuando acá, este programa constituye una de las primeras incursiones prácticas de una idea que está difundiéndose rápidamente por todas las escuelas de nuestro país. Este libro es antiguo, imagínense, desde creo 1993, ¿ya? Imagínense pasando esos años, ahora más aún. Los nombres de las distintas asignaturas de este programa van desde el desarrollo social hasta las habilidades vitales, pasando por el aprendizaje social y emocional. Hay quienes ¿no? Hay quienes, basándose en la noción de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, se refieren a todo este conjunto de actividades cuyo objetivo común consiste en elevar el nivel de competencia emocional y social del niño como una parte de su educación regular. En el término, ¿no?, genético de inteligencia personal, no se trata, pues, de una serie de conocimientos y destrezas que solo deban enseñarse a ciertos niños deficitarios, ¿ah?, o problemáticos, sino de algo que es aplicable a todo niño. Algunas raíces de los cursos de alfabetización emocional se remontan al movimiento de la educación efectiva de los años 70. Una época en la que se considera que los niños aprendían mucho mejor si estaban psicológicamente motivados y tenían una experiencia innata
inmediata, perdón, de lo que se les está enseñando. El movimiento para la alfabetización emocional, en cambio, internaliza todavía más el concepto de educación efectiva, porque no solo se recurre a los efectos, sino que se dedica a educar el efecto mismo. Sin embargo, casi todos estos cursos tienen su origen inmediato en una serie de programas escolares de prevención de problemas concretos. El tabaco, la droga, ¿no? Drogodependencia, el embarazo infantil, el ¿no? Absentismo escolar, y más recientemente la violencia infantil. Como ya hemos visto en el último capítulo, estudio llevado a cabo por el WT Gran Consortium, subrayó que los programas de prevención son mucho más eficaces cuando se ocupan de enseñar el núcleo de competencias emocionales y sociales concretas, como por ejemplo el control de los impulsos, el manejo de la ansiedad o búsqueda de las soluciones creativas a los problemas sociales. Ahí es donde se origina toda una nueva generación de intervenciones. Se dan cuenta, siempre es relaciones sociales. Es fundamental, ¿no? Llevarse bien con las personas, ¿no? Relaciones sociales, porque eso también te ayuda a tener más oportunidades, ¿no? Cuando tú te relacionas, te llevas bien con las personas, con los compañeros del trabajo, ¿no? Siempre va a haber oportunidad a que, digamos, alguien te pueda recomendar, mira, tal persona conozco, ese tal, recomendaciones. Tienes más oportunidades, ¿no? De crecer, desarrollar, o sea, crecer personal, o sea, profesionalmente, ¿no? Desarrollo personal y todo ello. Como ya hemos señalado en el capítulo 15, las intervenciones distintas a resolver las diferencias emocionales y sociales específicas que subyacen a problemas tales como la agresividad o la depresión pueden ser sumamente eficaces. En realidad, las más eficaces de todas ellas suelen derivarse de la experimentación psicológica. El siguiente paso consiste en generalizar las lecciones aprendidas en programas muy especializados para que cualquier maestro pueda impartirlas a toda la población escolar. Este enfoque más avanzado y eficaz de la prevención consiste en informar a los más jóvenes sobre problemas tales como el SIDA, las drogas y similares. En el preciso momento en que están comenzando a enfrentarse a ellos. Pero insistamos en el tema fundamental de cualquiera de estos problemas concretos es el mismo, la inteligencia emocional. Señalemos también que el nuevo movimiento escolar de alfabetización emocional no considera que la vida emocional o social constituye una intrusión irrelevante en la vida del niño que, en caso de dificultar la vida escolar, haya que relegar a la visita disciplinaria al despacho del director o a la consulta de un consejero escolar, sino que centra precisamente su atención en esas facetas, las más apremiantes en realidad de la vida cotidiana del niño. Primera vista, la clase de self-essence parece algo tan normal que uno difícilmente cree que pueda llegar a solucionar los dramáticos problemas a los que se enfrenta. Pero, al igual que ocurre con la educación en el hogar, las lecciones pequeñas pero eficaces se imparten de manera regular a lo largo de muchos años. De este modo, el aprendizaje emocional va
calando lentamente en el niño y el fortalecimiento de ciertas vías cerebrales, considerando, ¿no? cerebrales, consolidando, perdón, así determinados hábitos neuronales para aplicarlos en los momentos difíciles y frustrantes. Y aunque el contenido cotidiano de las clases de alfabetización emocional pueda parecer trivial, sus efectos, el logro de seres humanos completos, resultan hoy en día más necesarios que nunca para nuestro futuro. Qué importante es, ¿no? Manejar la inteligencia emocional o manejar tus emociones. Porque imagínate una persona que esté frustrada, fácilmente no va pues gestionar sus emociones, va a estar frustrado, va a estar no más desde esa lucha. Hay que también aprender a aceptar, ¿no? La realidad de lo que está pasando. A veces nos encaprichamos. Eso ya viene, ¿no? Porque es uno quiere y pues esto ya es desde infancia, ¿no? Por eso es importante, no recuerdo en qué capítulo se habló de eso, ¿no? La importancia de un niño, ¿no? Gestiona sus emociones, ya desde pequeñitos, la empatía, ¿no? ¿Desde cuándo ya se aprende? Ha habido ahí estudios desde bebés, ¿ya? Entonces, a veces uno no practica la empatía. Vamos aquí, otro título, dice, una clase de cooperación. Vamos continuando. Comparte ahora la siguiente imagen de una clase de self-defense con alguna de las experiencias escolares que recuerde de su infancia. Un grupo de niños de quinto curso está a punto de jugar, dice, mira, jugar el juego rompecabezas de cooperación, en el que los alumnos se agrupan en equipos con el fin de componer rompecabezas, con la única condición de trabajar en silencio, sin que esté permitida ninguna clase de gestos, o sea, todo en silencio, ¿no? Dice la maestra Jo An Varga, divide a la clase en 3 grupos distintos y los coloca en mesas separadas. Mientras tanto, 3 observadores familiarizados en el juego van tomando nota en un formulario de quién asume el liderazgo y organiza, quién hace el payaso, quién interrumpe, etc. Luego los alumnos vuelcan las piezas de los rompecabezas sobre la mesa y comienzan a trabajar. Al cabo de 1 minuto aproximadamente resulta evidente que uno de los grupos trabaja muy bien en equipo y no tarda en alcanzar su objetivo. Los componentes del segundo grupo, en cambio, están trabajando aisladamente y no llegan a conseguir nada. Poco a poco, sin embargo, sus esfuerzos empiezan a confluir y no tardan en completar el primer rompecabezas y luego siguen trabajando como unidad hasta terminar resolviéndolos todos. Pero el tercer grupo todavía sigue batallando con el primero de los rompecabezas sin llegar a encajar las piezas adecuadamente. Sean, Fairley y dice Rahman, no terminan de lograr el mismo grado de coordinación conseguido por los otros 2 grupos. Se les ve claramente frustrados, moviendo frenéticamente las piezas de un lado a otro, considerando las distintas posibilidades posibilidades y tratando de acomodarlas para descubrir finalmente. Desengañados que no terminan a ajustar entre sí. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Muy buenos días. La tensión disminuye un poco
cuando Rahman cubre sus ojos con dos de las piezas, como si llevara una máscara, haciendo así reír nerviosamente a sus compañeros. Una situación que terminaría dando pie a la lección de aquel día. Entonces Joan Varga, la maestra, les anima diciéndoles, los que ya, ¿no? Los que ya hayáis terminado, podéis dar alguna pista a quienes todavía siguen trabajando. Dagan se dirige entonces al tercer grupo. Señala las dos piezas que sobresalen del cuadro y dice, tenéis que dar la vuelta a estas dos piezas. De repente, Rajan, con el rostro tenso por la concentración, cae en la cuenta de la nueva configuración de rápidamente coloca en su lugar las piezas del primer rompecabezas. Y luego hace lo mismo con las otras restantes. Cuando la última de las piezas del tercer grupo es colocada en su sitio, toda la clase rompe a aplaudir espontáneamente. ¿No? Había tres grupos, donde el primer grupo rápidamente, ¿no? Lo agrupó, los armaron los rompecabezas. El segundo han tenido dificultades, pero lograron hacerlo. Pero el tercero sí, ¿no? Ha habido frustración, ha habido de todo. Tensos, imagínense. O sea, que un compañero, ¿no? Se agarró dos rompecabezas, dos fichas, donde se lo ponen como anteojos para hacer, como romper ese hielo, ¿no? Donde estaban cada uno por su lado, había tensiones, los hace reír. Se hace conexión con esa emoción de la alegría, de la felicidad. ¿Ves? ¿Cómo ayuda a esto? ¿No? Imagínense que todos del grupo estarían todos serios, no llegan a resolver esto. Entonces es importante, ¿no? Relacionarse con las personas, a aprender a gestionar las emociones. Imagínense si todos se frustran, ¿no? Y no llegarían a armar el rompecabezas. Así es, amigos. Entonces es importante, ¿no? Dice, el título es una clase de cooperación, cooperar. Incluso del otro grupo han ayudado, ¿verdad? Para que tengamos. Así es. Otro, dice, a ver, un punto de conflicto. Vamos a ver si nos da tiempo. Ya. Pero cuando están a punto de comenzar a reflexionar sobre el trabajo en equipo que acaban de realizar, surge un tema mucho más interesante. Rajan, alto y dice espeso cabello negro cortado y cepillo, y Tucker, el observador del grupo, se han enzarzado en una disputa sobre la regla del juego que prohíbe gesticular. Tucker, con el pelo rubio encrespado, lleva una ancha camiseta azul con el lema "Sé responsable", que parece subrayar el rol oficial que acaba de desempeñar. Tú puedes ofrecer una pieza. Eso no es gesticular, dice Tucker y Arham, en un tono enfático y combativo. Eso sí es gesticular, rompe Rajan con vehemencia. En aquel momento la maestra se da cuenta por el otro tono utilizado por ambos. La maestra se da cuenta, ambos, de la creciente agresividad que va tiñendo el intercambio. Se trata de un incidente especialmente crítico, de un intercambio espontáneo de sentimientos acalorados. Un momento, ¿no?, singularmente importante para verificar el grado de simulación de las lecciones recibidas por los niños y para compartir otras muy nuevas, como sabe que todo buen maestro, las lecciones aprendidas en estas situaciones perduran mucho en la memoria de los alumnos. No debéis tomar esto como una crítica.
dice entonces Varga. Habéis trabajado muy bien en el equipo. En cuanto a ti, Tucker, trata de decir lo que tengas que decir en un tono de voz que no resulte tan hiriente. Tucker, ahora más tranquilo, le dice entonces a Rajan, puedes poner una pieza donde creas encaja o dársela a quien creas que le hace falta sin necesidad de gesticular, dándosela simplemente. Pero si lo haces así, responde entonces Rajan, enojado, rascándose la cabeza mientras ilustra con el gesto un movimiento inocente. No estás gesticulando. Rajan está claramente enfadado por lo que está ocurriendo y sus ojos miran de continuo al formulario, la verdadera causa del enfrentamiento, aunque todavía no se haya mencionado. En aquella hoja Tucker ha escrito el nombre de Rajan en la casilla correspondiente. A. ¿Quién es el que interrumpe? Entre signo de interrogación. Varga, dándose cuenta de la mirada, aventura entonces una suposición y dirigiéndose a Tucker, dice, creo que Rajan siente que tú has utilizado una palabra negativa para referirte a él. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto? Yo no quiero decir que se trate de una forma negativa de interrupción, agrega Tucker, el tono de conciliador. Rajan no parece estar de acuerdo, pero con un tono de voz más calmado dice, si me lo preguntas, te diría que me resulta un tanto exagerado. Vargas subraya entonces una forma positiva de decirlo. Tucker está tratando de decir que lo que podría considerar como una interrupción también podría ser una forma de aclarar las cosas de un momento difícil. En un momento difícil. Pero, protesta Rajan, más realista. Sería una forma negativa si todos ¿no? estuviéramos concentrados en algo muy difícil. Y yo hiciera algo así, abriendo mucho los ojos y ahuecando la voz, con una ridícula mueca de payaso. Eso sí, querría alborotar. Varga aprovecha entonces la ocasión para decirle a Tucker, creo que tú no quieres decir que él perturbe negativamente la clase, pero lo cierto es que tu mensaje es otro. Lo que Rajan está necesitando es que le escuches y que aceptes tus sentimientos. Rajan dice que le molesta sentirse calificado negativamente, que no le gusta que le llamen alborotador. Luego, dirigiéndose a Rajan, agrega, me ha gustado la forma afirmativa en que te has dirigido a Tucker. No le has atacado, lo único que le has dicho es que no te gusta que te califiquen como con la etiqueta de alborotador. Cuando te has cubierto los ojos con las piezas de puzzle parecía como si estuvieras frustrado y quisieras aclarar las cosas. Pero Tucker Tucker lo llama alborotar porque no ha aprendido tu intento. ¿No te parece? Mientras el resto de los alumnos recoge los rompecabezas, los dos niños asienten. El pequeño melodrama escolar está llegando a su conclusión. ¿Os encontráis mejor? Pregunta finalmente Varga. Oh, ¿todavía estáis enfadados? Sí, me siento bien, responde Rajan, con la voz más cegada, ahora que se siente escuchado y comprendido. Tucker también sonríe y mueve la cabeza en señal de asentimiento.
Luego los dos niños, viendo que todos los demás han salido ya para la clase siguiente, abandonan juntos la sala. ¿Mm? ¿Qué les ha parecido esta lectura donde dice un punto de conflicto, ¿no? Esto se ve mucho en los trabajos grupales, ¿no? Trabajos donde, bueno, la maestra o el profesor, donde les deja trabajos, ¿no? Que tienen que ser. A veces es por afinidad, a veces a sorteo, qué sé yo. Entonces, donde uno, por afinidad es más sencillo, porque ya se entiende, se conoce, pero también pasa estas situaciones. Pero más sucede cuando digamos, el grupo es por sorteo, ¿no? O les tocó, pues tocó con quién hacer. Entonces ahí es donde se ve más este tipo de situaciones, donde estén de acuerdo, no estén de acuerdo con el otro, ¿no? Cosas así. O por unas palabras que de repente el otro respondió, ¿no? En todo más elevado, el otro se va a sentir ofendido, cosas así. Bueno, finalmente aquí terminó bien, ¿no? Todos contentos, felices, pero a veces pasa en la vida real que termina mal. Pero siempre, como se dice, inteligencia emocional. Ahí, aprender a gestionar las emociones es importante. Desde pequeños, desde pequeños. ¿No? Entonces, el profesor, la profesora tiene un trabajo arduo esto en lo que es inicial, ¿no? Porque si los pequeños por un juguete pueden pelear, ¿no? Este es mío, yo primero lo vi, que es fuerte. Entonces aquí trabajo bastante, trabajar las emociones, ¿no? A gestionar sus emociones, aprender a manejar esta frustración también, porque los pequeños más es frustración, ¿no? Se llenan de cóleras, de ira y todo eso. Bien, nos vamos a quedar acá donde dice postdata, detener la escala de la hostilidad. ¿Mm? Ya, pues temas del día viene el ABC de la inteligencia emocional y así. ¿Ven? Nos quedamos aquí. Muy bien, amigos. Entonces, ¿qué les apareció? Pueden escribir. Vamos a ver quiénes están por acá. ¿Qué tal, Herrera? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Erika, muy buenos días. Mesa, buenos días, muy buenos días. Elizabeth, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, amigos. Entonces, es importante aprender a manejar nuestras emociones. Muchos adultos pasa esto, ¿no? Que, así como el ejemplo, ¿no? Que hemos leído pasa, esto es en clase, ¿no? Son niños, pero en adultos pasa también el trabajo, ¿no? Con la misma familia también pasa esto, ¿ya? Entonces muchas veces pues llegan a lastimarse, ¿no? A agredir físicamente, a veces ¿no? A pelearse, ¿no? A veces entre amigos también pasa esto. Entonces, es importante manejar nuestras emociones y decirte las palabras, porque a veces para uno puede eh, de repente acostumbrar a decir esas palabras, es normal en su casa, pero imagínate de la otra persona, no está acostumbrada, entonces van a chocar ahí, ¿no? Para otros es normal, dicen, otros no, es muy hiriente, muy de repente descalificador, qué sé yo. Entonces, eso. Eso es importante, manejar esas emociones. Bien, amigos, entonces nos estamos viendo mañana a las 6 con esta lectura de la inteligencia emocional, bueno, del libro de Daniel Goleman. Bien, también estamos, recuerden, amigos, estamos en TikTok, estamos en Facebook y también en YouTube, ¿ya? Todas las lecturas están después se encuentran en YouTube. También hay videos donde hablo de las emociones, ¿no? 6 emociones básicas del ser humano, que es la alegría, la tristeza, la ira, miedo, asco y sorpresa. Son esas emociones que tiene el ser humano. Entonces, si no aprendemos a gestionar, no soltamos una emoción, nos podemos enfermar y todo. Y como también nos podemos sanar, ¿no? Al solucionar, al soltar eso, ya uno se sana. Entonces, ahí puedes ver videos cortos de las emociones donde te hablo, ¿no? En TikTok está, también está en YouTube. En Facebook, bueno, se va borrando, ¿no? Porque dura 30 días, ¿no? Ahí. Amigos, entonces nos estamos viendo mañana. Gracias, gracias.